Las 7:02. Muy buenas noches, don Jorge, ¿cómo me le va? Buenas noches, Juan Roberto. Bienvenidos a esta edición especial de Noticias Caracol. Hoy 42, más de 40 horas después de la muy sonada operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro, la extracción, le están diciendo, desde Caracas hacia Estados Unidos. El mundo, y aquí en Colombia, Jorge, hay muchísimas más preguntas que respuestas a lo que puede pasar en ese país después de 26 años del chavismo en el poder. Algunas de esas preguntas, Juan Roberto, son claves, muy claves, y la gente se pregunta, ¿por qué Trump escogió para esa transición a la segunda del régimen que lideraba Maduro? Delcy Rodríguez. ¿Por qué hizo a un lado a María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, que dice tener el 90% del respaldo de la oposición? ¿Qué puede pasar con los grupos como el ELN y las disidencias que están en Venezuela? Pues muchas preguntas. Bueno, agréguele una más entre tantas, Jorge y televidentes. ¿Qué va a pasar con la muy tensa relación entre el gobierno Trump y el gobierno de Gustavo Petro en Colombia? Pues todas esas preguntas las vamos a intentar resolver con nuestros invitados. El primero de ellos en estudio estuvo con nosotros ayer Roberto Denis, periodista, director de Armando Info. No me canso de repetir, uno de los más serios y creíbles periodistas de Venezuela. Un gusto que esté con nosotros, Roberto. Buenas noches, muchas gracias. El gusto es mío. Y ahí ven en pantalla, Jorge y televidentes, está la ex canciller colombiana, ex embajadora en Venezuela, María Emma Mejía, compañera de esta casa. Gabriel Silva Luján fue ex embajador, o fue embajador en Estados Unidos y también fue ministro de Defensa. Sí, y también desde Washington, un gran amigo de esta casa, Michael Shifter, director del Diálogo Interamericano, que nos atiende, repito, desde la capital de los Estados Unidos. Y está el exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón. Jorge. Sí, señor. Todos estos invitados para el análisis, pero además, Juan Roberto, tenemos toda la información, cubrimiento especial con nuestros periodistas en Washington, en Caracas, en la frontera con Venezuela y en la ciudad de nuestro país. Ahí vemos a todos nuestros compañeros a esta hora en los diferentes lugares para informarnos en este especial de Noticias Caracol que iremos hasta las 8:30 de la noche. Sí, señor, y están pasando muchas cosas. Jorge, antes de comenzar, hablemos de lo más reciente. La imagen que ustedes van a ver a continuación la registró nuestro equipo, el de Beatriz Adrián, esta tarde en las calles de Caracas. Estos son, Roberto me corregirá, los famosos colectivos de Venezuela, ¿cierto? Así es. Son del afecto del régimen, respaldados por el régimen y, como lo estamos viendo, al parecer armados por el régimen. Sí, así es. Eso ocurrió hoy en Caracas y son estos grupos parapoliciales que desde hace años el chavismo ha ido armando literalmente, no solo en la ciudad capital, sino en otras regiones del país. Un presagio de que puede haber mucha tensión, Jorge, hasta ahora en las calles de la capital venezolana. Además de la movilización, las armas, Roberto, que tienen, ¿no? Es que son fusiles. Son fusiles. Sí, y es uno de los grandes, digamos, temores que hay con todo esto que está sucediendo, ¿no? El tema de la violencia, que se desborde, que estos grupos incluso dejen de responder a autoridades y se descontrolen y actúen por su cuenta. Y esto que vimos hoy evidentemente es una gravísima señal. Sí, de eso vamos a hablar, Jorge, pero repito, hay muchísimas noticias en desarrollo. También está la agencia Reuters informando también a esta hora, Juan Roberto. Importante, la agencia Reuters acaba de advertir en un despacho extraordinario que fuentes de la Casa Blanca le indican a esa agencia de noticias que el gobierno Trump estaría preparando un plan alternativo de amnistía, leo textual, y hasta de exilio a los demás integrantes del régimen que quedaron en Venezuela como una alternativa para que se vayan a las buenas. De eso hablaremos. Que hablaremos más adelante, que es una de las preguntas que tenemos. ¿Por qué quedan ellos? No salen, ¿cuál es la negociación que se puede dar? También pregunta que tendremos. Sí, sin duda, de las muchas. Vamos a empezar, si le parece, Juan Roberto, adelante, con lo que dijo hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Habló en varios medios de ese país, en Estados Unidos, para intentar aclarar qué va a pasar en Venezuela. Juan Camilo Merlano en Washington, los saludamos. ¿Qué dijo Rubio? ¿Cuál fue la nueva amenaza de Trump al régimen venezolano, Juan? Jorge Alfredo, Juan Roberto, la principal pregunta que el secretario de Estado Marco Rubio se encuentra respondiendo en estos momentos es qué tanto se va a meter Estados Unidos a manejar Venezuela, tal como lo anticipó el presidente Donald Trump. El secretario de Estado quiere marcar una diferencia, dice que no hay que interpretar esas declaraciones específicamente como que Estados Unidos se va a meter a gobernar Venezuela de alguna forma. Dice más bien que van a hacer uso de todas las herramientas que tienen y de todas las capacidades, como por ejemplo la cuarentena en contra de buques petroleros venezolanos, que la van a seguir aplicando para que el régimen en Venezuela cumpla con las exigencias de Washington. Textualmente ha dicho el secretario de Estado, vamos a tomar decisiones con base en sus acciones en los días y semanas siguientes. Esto al tiempo en el que el presidente Donald Trump escala, eleva el tono frente
a Delcy Rodríguez, la recién posesionada presidenta encargada interina de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Dio una entrevista a la revista The Atlantic el presidente Donald Trump en las últimas horas, donde se refirió a Rodríguez, particularmente a esos comentarios que hizo públicamente rechazando contundentemente la operación militar de los Estados Unidos y advirtiéndole el presidente Donald Trump: si no hace lo correcto pagará un precio muy alto, probablemente mayor a Maduro. Recordemos que Trump en la conferencia de prensa de ayer también advirtió que podía haber una segunda oleada de ataques si así lo consideraba, que no tenía miedo. Todo esto al tiempo en el que la gran pregunta persiste: ¿cuál será el futuro político de Venezuela? El gobierno Trump puso a prueba a Delcy Rodríguez, designada como presidenta interina por el Tribunal Supremo venezolano. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington ofrece una oportunidad a la chavista y descartó de plano respaldar a María Corina Machado. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer. María Corina Machado es fantástica, es alguien a quien he conocido durante mucho tiempo, a todo el movimiento, pero ahora debemos trabajar en la realidad inmediata. Desafortunadamente, gran parte de la oposición a Maduro no está en Venezuela. Sobre posibles elecciones, apuntó a que son prematuras porque el camino es largo y la prioridad su país. De otro lado, recordó que el operativo que condujo a la captura de Maduro fue el resultado de un ultimátum. Con Nicolás Maduro no había cooperación. Le dimos ofertas generosas para que abandonara Venezuela y nos ahorrábamos todo esto, pero no es alguien en quien se pueda confiar. Y el ministro de Defensa del oficialismo, Vladimir Padrino, dio un anuncio decisivo. Los militares reconocerán a Rodríguez como mandataria encargada, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En las últimas horas trascendió un video de Diosdado Cabello, ministro del Interior, quien en sus palabras hizo un llamado a no hacer juego al imperialismo. Secuestraron al presidente Nicolás Maduro y ahora vamos a la segunda etapa. Que nadie se ponga a hacerle juego al imperialismo. Que nadie se ponga a crear cuentos de camino. Expertos consultados por Noticias Caracol no vislumbran una transición democrática en el futuro cercano. Será un proceso bastante largo, un proceso muy doloroso y un proceso lleno de muchas negociaciones incómodas. Y es aquí en esas negociaciones incómodas donde esa oposición que goza de legitimidad como oposición, como María Corina Machado, como Edmundo, juegan un rol importantísimo. Para otros, el panorama es de total incertidumbre. Estamos en medio de una gran negociación con múltiples pequeñas negociaciones internas, en donde hasta el momento lo que estamos viendo son las posiciones tácitas por parte del chavismo, explícitas por parte de Donald Trump, que ha dicho que además va a manejar a Venezuela. Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto líder chavista, llamó a los partidarios de su padre a protestar en las calles. Estamos bien, estamos tranquilos, nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de dignidad. Y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles, no lo van a hacer. Entre tanto, será este lunes cuando la Asamblea Nacional instale su legislatura 2026-2031. De los 285 escaños del Parlamento, la oposición solo ocupará 29. Y así queda ahora el círculo de las principales figuras del régimen, con Delcy a la cabeza, también su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Bajo la amenaza de Donald Trump de que si no hace lo correcto pagará un precio muy alto, Delcy Rodríguez es, además, la primera mujer en asumir funciones presidenciales en Venezuela. Nosotros nos encontramos aquí en la Casa Blanca, donde se espera que el presidente Donald Trump regrese alrededor de las 8:30 de la noche. De hecho, su avión en Florida, en Palm Beach, acaba de despegar. Recordemos que él estuvo en Mar-a-Lago
durante alrededor de 2 semanas y desde allá lideró la operación, dio la orden para la extracción de Nicolás Maduro. Esto al tiempo en el que el dictador venezolano se prepara para su primera comparecencia ante un juez. Será mañana al mediodía en Nueva York, una corte en Manhattan ante el juez Alvin Hellerstein, quien ya tiene experiencia en el caso relacionado con Maduro porque es el mismo juez de alias El Pollo Carvajal y de Cliver Alcalá Cordones. Él presidió ambos casos y se espera que esta audiencia consista fundamentalmente en presentación de cargos. Juan Roberto. Sí, señor. Y Juan Camilo, 7-12 minutos. Bueno, ese es otro punto. El judicial, que es la presentación de Maduro ante la Corte. Que es la noticia de mañana. Claro, sí. Y ahí empieza, como dice Juan Camilo, el tema de los cargos. Y el otro, el político. Hablemos de lo que acaba de mencionar Juan Camilo y el reporte. Roberto, arranco con usted. Y excúseme lo coloquial de la pregunta, pero es que me la hizo alguien de Venezuela. Esa vaina está muy rara. Cuando hablamos de Delcy Rodríguez, Roberto, ¿por qué Delcy Rodríguez la designada para este proceso de sucesión a Maduro? Yo creo que hay 2 factores claves. Uno es que Delcy Rodríguez desde hace tiempo estaba jugando a esta idea de venderse internacionalmente en el mundo diplomático, en la prensa, como una suerte de figura que puede encabezar una transición y ha hecho esfuerzos para eso. 2, el hecho de que ella no solo es vicepresidenta de la República y que por figura constitucional, por rango legal, le toca delegar las funciones del presidente si no está ocupando el cargo del presidente, y también el rol de ella como ministro de petróleo en Venezuela, de hidrocarburos. Vimos ayer la rueda de prensa donde Donald Trump insistía abierta y casi que descaradamente en el asunto del petróleo, dejando por fuera otros asuntos importantes como el tema democracia, derechos humanos, y ella es quien está desde hace años al frente de la cartera del Ministerio de Petróleo venezolano. Sí, voy a Washington, vamos a Washington con Michael Shifter, porque quiero saludarlo, el director del Diálogo Interamericano. Señor Shifter, gracias por acompañarnos. Un gran gusto, buenas noches. Mire, quiero, y estábamos viendo aquí con Jorge Alfredo, usted le concedió unas declaraciones al New York Times donde le preguntaban lo mismo, ¿por qué Delcy Rodríguez, la segunda del régimen, termina convertida en la mujer de confianza en este proceso en Venezuela? Y usted dijo, para Trump la democracia no es una preocupación. ¿Por qué lo dijo, señor Shifter? Bueno, no mencionó el democracia en su conferencia de prensa. Si usted mira la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, donde pone prioridad el hemisferio occidental, América Latina, que es la nueva prioridad en la agenda de Estados Unidos, democracia no aparece. Entonces, y la manera que habló de María Corina Machado también refleja que es una figura no en favor de una transición democrática. Cuando él habló de transición, no mencionó democrática. Entonces, yo creo que, como acaba de decir el colega, habló muy abiertamente que lo motiva es petróleo, dinero, poder y obviamente proteger la frente interna contra drogas y contra criminales. Él también enfatizó esos elementos en su conferencia. Entonces, con Trump no tiene que adivinar y sutileza no es su fuerte. Yo creo que fue muy abierto en lo que lo motiva. Pero claro, ahora, que no es sutil. No es sutil con eso. Ahora, Roberto, mire lo que dice Marco Rubio hoy, porque es clarísimo que ella tiene que hacer lo que quiere Estados Unidos que haga, o si no le va a ir más mal que a Maduro. Sí, y ahí le agrego algo a lo que dice Jorge Alfredo, Roberto y televidentes, y es que los medios americanos hoy hacen un perfil de Delcy Rodríguez y dicen, mire, ella empezó como tecnócrata en el gobierno de Chávez, maneja a la perfección la industria petrolera y va a garantizar cuidar las inversiones estadounidenses en Venezuela. Y que funcione todo en Venezuela. O sea, es así. Bueno, es que ese es el gran riesgo, el gran dilema en el que estamos ahora. Parece evidente a estas horas que aquí hubo una negociación, o al menos una suerte de conversaciones entre Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump para proponerle una suerte de madurismo sin Maduro, pero que el régimen continúe. ¿Usted cree que ella entregó
a Maduro? Se lo pregunto porque es versión de medios en todo el mundo. Yo creo que a estas horas, con los hechos que ya se conocen, es evidente que Delcy Rodríguez estaba colaborando con Estados Unidos de manera abierta. Ahora, ¿hasta qué punto llegó esa colaboración y se implicaba lo de esta operación, digamos, de extracción de Nicolás Maduro? Es difícil saberlo, pero basta ver, digamos, las reacciones, las omisiones, la falta de actuación en muchos sentidos para creer que aquí esto fue una suerte de explosión controlada. En este momento, hasta ahora, yo no tendría dudas de eso. Y aquí el gran riesgo es, digamos, ver si Donald Trump, en función de lo que decía ayer en su rueda de prensa, se conforma con esta suerte de régimen de madurismo sin Maduro, dejando de un lado el tema democrático, dejando de un lado la representación de Edmundo González, María Corina Machado, y la suerte de cientos de venezolanos presos políticos que siguen aún hoy detenidos, y de un régimen del que Delcy Rodríguez hace parte hasta ahorita mismo. Sí. Señor Shifter, madurismo sin Maduro, pero hoy lo que decíamos de la agencia Reuters, y quiero su opinión, se está filtrando que la Casa Blanca prepara un plan para los que hicieron parte del régimen, una especie de amnistía y de exilio dorado, para que se vayan a las buenas. ¿Usted le ve sentido como parte de esta estrategia después de la captura de Maduro? Bueno, eso podría ser, pero al mismo tiempo yo creo que Estados Unidos tiene que preocuparse fundamentalmente del tema de seguridad en Venezuela, y no quieren evitar una repetición de lo que pasó con Irak, con el colapso en seguridad. Entonces, si bien es cierto, se puede negociar algunas amnistías, no me extrañaría en esos casos, al mismo tiempo tiene que mantener las Fuerzas Armadas activas, porque alguien tiene que preocuparse de la seguridad. De otra manera, Estados Unidos tendría que mandar tropas en el país para estabilizar la situación. Y yo creo que Trump quiere evitar ese escenario porque políticamente no es sostenible y sería sumamente costoso y muy complicado. Entonces, tiene que mantener un aparato de la fuerza de seguridad en el país, pero tal vez dando amnistía a algunos de los que están arriba.